Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Y le dice Jesús: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo de Pascua, la Iglesia nos ofrece este Evangelio, del cual yo podría decir, al menos en esta primera parte, porque el asunto de Tomás no lo vamos a tocar, quedará para otra vez. Vamos a ver este punto de este miedo que atenaza a los apóstoles, que están resguardados, que están encerrados en un lugar, en una casa, posiblemente el cenáculo, pero bueno, esto es lo menos importante. Lo importante es que están amedrentados. Y por eso el título de esta catequesis yo lo llamaría así: Jesús, que es la paz que rescata el alma. Sí, el alma pasa miedos de todo tipo, pasa zozobras, pasa dudas, pasa incertidumbres, pasa auténticas tragedias interiores. Y el alma, esa alma solamente la puede rescatar Dios. En cierto modo, esto es lo que le está pasando a los apóstoles en estos días. Vamos a ver. Hay un miedo, ¿por qué? Hombre, en primer lugar, es un miedo a los judíos, sobre todo a los dirigentes de Jerusalén, que sabemos que tienen poder para mover todo el pueblo, igual que movieron a todo el pueblo para dictar la condena a muerte de Jesús. Y hay este miedo por parte de los apóstoles. Temen represalias. Pero es que, evidentemente, saben que son sus seguidores, saben que son discípulos suyos, y ya se oye en las esquinas, en las casas, en los portales, el boca a boca, el oído a oído, que unas mujeres han visto a Jesús resucitado. Y tienen miedo de que realmente aquí haya una especie, no digo de levantamiento, pero repito, sí, de represalias contra ellos, ¿no? No es que los apóstoles crean o no crean, de hecho, pues, están ahí encerrados, ¿no? Pero se ha creado una situación en Jerusalén que no les favorece en absoluto. Esa es la primera. Pero es que a esta podemos poner una segunda. De acuerdo, Jesús ha resucitado. La pregunta que nos hacemos todos los hombres cuando fallamos a alguien, alguien ha puesto en nosotros su gran confianza, nos ha dado una confianza enorme, y de pronto hemos quebrantado su confianza, le hemos abandonado, le hemos traicionado, le hemos puesto contra el abismo. Estas cosas pasan, ¿no? Entonces, en cierto modo, los apóstoles han abandonado a Jesús. Sí, ya han abandonado.
Bueno, esto de Juan, discípulo amado al pie de la cruz, pues muy bien, pero si leemos el mismo Evangelio de Juan, nos dice que Juan entró dentro de todo el asunto ese de la pasión de Jesús, porque era conocido del sumo sacerdote, con lo que significa el verbo conocer, pues posiblemente del clan. De hecho, San Agustín, comentando este texto, pues nos dice que Juan era pariente familiar, aunque fuera lejano, del sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que fue hasta el pie de la cruz, porque tenía las espaldas cubiertas, ¿no? No estamos intentando quitar méritos o no. Estamos hablando colectivamente de un grupo de 11 personas, Judas ya no está, en que realmente, por una parte, el miedo a los dirigentes de Jerusalén y al pueblo movido por los dirigentes, y por otra parte, suponiendo que sea verdad que Jesús haya resucitado, como dicen algunas mujeres, como bien sabemos, María Magdalena, María la de Cleofás, etc., ¿qué va a hacer con ellos? ¿Les va a tener en cuenta? ¿Va a seguir contando con ellos? Porque ellos pueden muy bien, a lo mejor, pensar que se acabaron las oportunidades para ellos. En el contexto, pues, de esto que Jesús dijo en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Dice, acerca de la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera, pisoteada por los hombres. Hombre, esta palabra de Jesús, que evidentemente es palabra de Dios, por supuesto que no, pero que tiene una gran amplitud, es cuando uno abandona, reincide, llega un momento que ya no tiene ni conciencia. Es que llega un momento en que ya lo que hace no le duele porque es que la conciencia la tiene totalmente como si fuera un estropajo. Pues a lo mejor se puede aplicar ahí, en estos casos, donde ya el alma ni sufre ni padece porque acepta esta situación de postración de espaldas a Dios, ¿no? Puede ser. Pero evidentemente no es el caso de los apóstoles, por supuesto que no. Siguen amando a Jesús. Ha pasado lo que ha pasado, pero le siguen amando. No vamos a recordar otra vez lo de Pedro, ¿no? Pero le siguen amando. Pero como tienen metido en el corazón eso del ojo por ojo, diente por diente, y el que la hace la paga, pues tienen dudas humanas de que Jesús sea igual que ellos, con ese corazón tan pequeño, tan minúsculo y tan vengativo cuando te hacen algo, ¿no? Entonces piensan que ya no sirven, sino como la sal desvirtuada para ser echada afuera y punto, se acabó. No. Bueno, seguirá contando con ellos. Ahí está, ¿no? Jesús no sabe lo que son las represalias. Mirad que cuando hablamos de los castigos de Dios, ¿no? Mirad que ya en el Antiguo Testamento, el castigo de Dios no es otra cosa que dejar al hombre a sus propias fuerzas. Es decir, no hay un castigo, simplemente Dios dice, ¿qué quieres? ¿Que me retire? Vale, pues me retiro, ¿no? Y por eso aparecerá tantas veces en el Antiguo Testamento, en los Salmos, Dios los entregó a la obstinación de su corazón, le entregó a la debilidad de su corazón, ¿no? A la idolatría de su corazón. Los entregó a lo que ellos querían, a sus propios caprichos, ¿no? A ver qué podían sacar de ello. Cuando Israel va a Babilonia, Dios castigó a Israel porque no contaron con él. No. Dios era el protector de Israel. Y cuando los israelitas, dejaron a Dios por otros ídolos entre los pueblos vecinos, pues simplemente dijo, ¿queréis que os cuiden ellos? Vale, que os cuiden ellos. ¿Y qué pasó? Pues que fueron a Babilonia, ¿no? Hay que ver el castigo de Dios indirectamente. Es el hombre que se castiga a sí mismo, que quede bien claro. Bueno, Jesús no sabe de represalias. Jesús ve una cosa, están juntos, están con miedo. No han tomado cada uno un camino por su cuenta. Eso es muy importante, siguen juntos, algo esperan, no saben qué, pero algo esperan. Y Jesús va a su encuentro. Hay un texto precioso del profeta Isaías que dice lo siguiente, que se cumple mucho, sobre todo en estos días que estamos celebrando la resurrección del Señor. Dice el profeta Isaías, ya hacia el final del libro, capítulo 65,
Me he hecho el encontradizo de quienes no preguntaban por mí. Me he dejado hallar de quienes no me buscaban. Y dije, aquí estoy, a gente que no invocaba mi nombre. Es lo que hace Jesucristo, se presenta y les dice, aquí estoy, la paz con vosotros. A gente que dudaban de él, a gente que no se las tenían todas consigo de que hubiera resucitado, solo porque lo dijeron unas cuantas mujeres, sobre todo en aquel tiempo, las palabras de las mujeres valían bien poco. Y sí, así son las cosas, nos guste o no nos guste, ¿no? Y estemos o no estemos de acuerdo. Eso es otra cosa, son avatares históricos, ¿no? Desagradables, pero ahí están, ¿no? Y el caso es que ellos tienen muchos motivos para querer, ¿no? Y luego, acordaos de los dos discípulos de Maús, se les presenta a Jesús, no los reconocen, una forma de decir que sus ojos estaban oscuros de cara a la fe. No es que físicamente no le reconocieran, no tiene que ver nada con eso. Es que los ojos interiores eran incapaces de reconocer a Jesús resucitado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no habían creído en sus palabras, ¿no? Y cuando Jesús se presenta, nosotros esperábamos que fuera, pero mira, ya hace 3 días que resucitó alguna mujer y dijeron, pero mira, aquí estamos, nos hemos ido porque no aguantamos más. Esta es la realidad. Y Jesús les dijo, aquí estoy, a vosotros dos que ya no esperáis nada de mí. Este es nuestro Dios. Cuando pecamos, este es nuestro Dios. Cuando dudamos, este es nuestro Dios. Cuando las cosas nos van mal, este es nuestro Dios. Cuando creemos que Dios nos ha abandonado, que ya no hace nada por ti, que todo ha sido casualidades en la vida, Él te presenta de una forma y de otra y te dice, aquí estoy. ¿Sabéis cuál es el aquí estoy de Dios en cada persona? Que se da todos los días. Cuando una persona va y coge la escritura o hace los laudes, o un salmo, o un texto de Isaías, o un texto de Marcos, o un texto de Juan, del Evangelio de San Pablo, lo abre con la intención de encontrarse con Dios, a pesar de sus dudas. Entonces Dios viene a tu encuentro y te va abriendo la palabra. Él te la va abriendo. El abrir la palabra solamente es una prerrogativa de Dios, de ningún hombre, por mucho que haya estudiado, no. Él te la abre y va sacando el jugo para ti. Y cuando te abre la palabra, sabes que está contigo. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí empieza toda oración perfecta del hombre con Dios. Sí, y es gratis, no. Basta que ames la palabra y esto acontece poco a poco, lo irás viendo en tu vida. Lo irás viendo en tu vida. Bueno, estos apóstoles, como digo, quizá no esperaban nada de él, pero él, Jesús, sigue esperando algo de ellos, porque espera en ellos, porque les va a dar el Espíritu Santo. Les va a arrancar el miedo y les va a dar la fuerza del Espíritu Santo. Va y les dice, la paz con vosotros. Imaginaos cómo tuvo que sonar esta palabra a los apóstoles. Por una parte, miedo con respecto a los judíos, a todo Jerusalén. Por otra parte, ese miedo de la culpabilidad que te va arroyendo por dentro, porque ya no hay perdón para ti, porque Dios se ha cansado de ti. Esto lo experimenta mucha gente, ¿no? Porque no conoce a Dios, ¿no? Jesucristo les arranca esta culpabilidad, les arranca estos miedos, va y les dice, la paz con vosotros. Les enseña sus heridas. Esto es muy importante, ¿no? Cómo inmediatamente después de darles la paz del alma, les enseña las heridas. ¿Y por qué les enseña las heridas? No para decir, mirad qué bueno que soy, lo que he hecho con vosotros. Que sí, que podía ser así, no, pero Jesús va mucho más a fondo, hombre. Jesús va mucho más a fondo, No, hombre, no, Jesucristo no es, mira lo que he hecho por ti, estas cosas, eso hacemos nosotros. Él no necesita decir estas cosas. Él nos cautiva por amor, no por cuentas. Él nos cautiva por amor, no es por cuentas pendientes y diciendo lo que he hecho por ti. No, que no van por ahí las cosas, no. Cuando los apóstoles vieron las heridas de Jesús en las manos y en los pies, los apóstoles, como judíos que eran, y como todo judío, sabéis, tiene este contacto tan profundo, ¿no?, con la Escritura,
se dieron cuenta de lo que significaban esas heridas a la luz de la profecía de Isaías, que muy bien que se las sabían. Las oían en las sinagogas y todas esas cosas, ¿no? Pues dice así, esta profecía acerca de Jesucristo, ha sido herido por nuestras rebeldías, morido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus heridas hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, erramos, y cada uno marchó por su camino, y Dios descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Ahí entendieron lo que nunca habían entendido. Por supuesto que conocían la profecía como todos los judíos las conocen, la habían oído muchas veces, se las habían explicado también en la sinagoga, repito, pero es que ahora la vieron cumplida. Es que cuando tú ves la palabra cumplida en ti, el salto de la fe es prodigioso. Por eso lo que os he dicho antes, ¿no? La vinculación con la palabra es fundamental. Para que llegue un momento que tú, al hacer los laudes, por ejemplo, no tengas prisa. O al rezar un laudo, un salmo, no tengas prisa. O al leer ese pasaje del Evangelio que te gusta, la vid y los sarmientos, capítulo 15 de Juan, no tengas prisa. Ni tengas así esa impresión de que tienes que terminar todo sí porque sí, como si fuera una tarea escolar, como si fuera un deber que se te impone. No. Tienes que ir con el corazón esponjado, leer muy despacito, paladear lo que estás leyendo hasta que la palabra se te vaya abriendo a ti, poco a poco, ¿no? Pues esto es un poquito Jesús, el único maestro de la palabra, es lo que hace contigo, ¿no? Y ahí está la palabra cumplida. ¿Qué vieron los apóstoles cuando vieron las heridas en las palmas de las manos, cuando vieron el costado abierto, cuando vieron las heridas de su cuerpo, ahí presentes todavía? ¿Qué es lo que vieron? Que la palabra se había cumplido. Mirad, pensar que irás a las heridas de Jesús en plan sentimental y llorones y tal, lo puedes hacer si quieres, si te nace hacer eso, hazlo. Pero es que es infinitamente más que eso. Tú ahí ves tus deudas pagadas. Tú ves ahí tus pecados perdonados. Con sus heridas hemos sido curados, proclamó Isaías. Y lo decían en la sinagoga una y otra vez. Y le hicieron esas heridas en la pasión, sin saber que estaban cumpliendo la palabra de Isaías. Y cuando resucitó, les dijo, estáis perdonados. ¿Qué miedo tenéis? Me habéis abandonado. ¿Qué importa eso? Os voy a dar el Espíritu Santo. Estáis perdonados. Estáis perdonados. Y esto es lo que vieron. Nos dice el Evangelio, ¿no? Los apóstoles se alegraron de ver al Señor. Vieron efectivamente que en esas heridas estaban perdonados. Y ahí es donde nació el amor de los hombres hacia Dios. Nace de ahí. Cuando la palabra se ha cumplido, esa palabra de los profetas, esas palabras del Antiguo Testamento que se decían y decían sin saber mucho su significado y su cumplimiento, y cuando vemos que Jesús les presenta las llagas de las manos y de los pies y del costado, no necesitaron más. Dijeron, estamos curados por sus heridas. Este corazón que teníamos antes, competitivo entre nosotros, vanidoso. A ver quién es el mejor, el más guapo, el que mejor habla, el que mejor canta, el que mejor hace eso, el que mejor hace lo... ¡Se acabó! Hemos sido curados. Nos han quitado las hierbas malas del corazón. Nos han quitado la cizaña del corazón. Esto se acabó. Y no nos está pidiendo cuentas. Ahí conocieron a Dios por primera vez. Y no nos está pidiendo cuentas. Y esto... ¿Cómo tuvo que impactar esto? Claro que San Pablo no estaba en este grupo, ¿no?, de los 11, pero le impactó también el perdón que Dios le había dado. Le impactó muchísimo, muchísimo. Pues ¿cómo le tuvo que impactar este perdón de Dios? Que dejó escrito para toda la posteridad, para todas las generaciones de cristianos, este texto en la carta a los Colosenses. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz. Ahí está.
clavó en la cruz nuestras deudas. Los apóstoles se habían pasado 3 años haciendo barbaridades con respecto a Jesucristo. Él hablaba de su pasión y ellos hablaban de ser el primero, el más importante, el mayor. Así 1, 2, 3, 4 veces. Al final, ese amor tan superficial que tenían a Jesucristo, porque lo primero era el ser importante delante de los demás, y ahí el amor de Dios se difumina enseguida, pues efectivamente hubo la raya roja de la pasión y no la pudieron cruzar. ¿Cómo estarían los apóstoles en el cenáculo, golpeándose el alma y el corazón, viendo cómo había muerto Jesús, cómo había sido condenado, cómo había gritado todo el mundo, vamos a salvar a Barrabás, cómo ellos, aunque no gritaran, se sentían también parte de este pueblo que había remitido a Jesús contra la cruz? ¿Cómo se tenían que sentir de culpables, no? Y de pronto viene Jesucristo y les dice, la paz con vosotros, es mi paz. Acordaos que en la última cena Jesús había dicho a los apóstoles algo que, pues como pasa con el Evangelio, que el Evangelio, ¿qué creéis? Que porque uno lo lea ya lo entiende. No, y mucho más cuando no estás dispuesto a convertirte, ahí no lo entenderás nunca. El día que no estés dispuesto a ser menos que Dios, no lo entenderás nunca. Oye, padre, yo nunca diré que soy menos que Dios. Pues depende, porque si haces lo que a ti te da la gana y no lo que quiere de Dios es porque eres más que Él. Ah, padre, no lo sabía, yo tampoco y también lo hago. Bueno, es un poco para que nos pongamos en la verdad, ¿vale? Un poco para que todos nos pongamos en la verdad. Bueno, lo que pasa es que, como dijo Jesús, cuando dio las catequesis, sobre todo la última cena, pero todo el Evangelio, el Espíritu Santo os llevará a la verdad completa. ¿Cuál es la verdad completa? La auténtica relación del hombre con Dios. De hijo a padre. Entrando en el misterio de Dios. Y un Dios maestro que te parte las Escrituras, que ese es el fundamento de toda oración. ¿Qué creéis? ¿Que la iglesia primitiva iba a ir con pergaminos de oraciones interminables? Pues no. Rezaban con la palabra, os parece poco, como el Señor les enseñó a rezar. Eso no quita que, por ejemplo, en las celebraciones se recen y se canten, por ejemplo, la letanía de los santos, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de la comunión de los santos, estamos hablando de nuestros hermanos mayores en la fe, ¿nos entendemos, no? La oración a la Virgen María, pues lo mismo, en ese mismo contexto. Pero poco más, poco más, porque la oración es tú y Dios, Dios y tú, que quede bien claro. Bueno, pues dice, en una de esas cosas, dice, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, os llevará a la verdad de vuestra relación con Dios, vuestra relación conmigo. Y a continuación nos dice, os dejo la paz. Mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. El mundo da una paz, sí, pero es tan inestable. Y hay que hacerlo, sí, hay que luchar por la paz, por supuesto que sí. Pero la experiencia nos dice que es tan inestable. Es una paz, como quien dice, para mantener los clavos de la tienda y no se caiga la tienda. Poco más. La paz de Jesús es otra, sí. Te da una tienda nueva, indestructible, que no hace falta asegurar con clavos porque la asegura Él. Por ejemplo, con este ejemplo creo que lo hemos entendido muy bien, ¿no? Es la paz que rescata el alma. Esa paz rescata el alma que la anuncia. Se anuncia muchas veces en la Escritura, pero aquí vamos a verlo a la luz del Salmo 55, ¿no? En que vemos que el salmista, estamos hablando de un hombre que está siendo perseguido, calumniado, pisoteado, marginado por su fidelidad a Dios, y hace este grito a Dios, esta oración que nace del Espíritu Santo, como nacen todos los salmos, ¿no? Escucha, oh Dios, mi oración, no te retraigas a mi súplica, dame oídos, respóndeme. En mi queja me agito, gimo ante la voz del enemigo y bajo el abucheo del impío, ¿no? Todo este tipo de persecución, ¿no? Y más cuando es sobre todo cuando es por tu fidelidad a Dios. Al Evangelio, porque no hay fidelidad a Dios sin fidelidad al Evangelio, no te engañes, no te engañes.
La fidelidad a Dios tiene un termómetro, tiene un espejo, es la fidelidad al Evangelio. Bueno, vierten contra mí falsedades, se me estremece dentro del corazón, me asaltan pavores, etc. Y a un cierto momento dice, en paz rescata mi alma, en paz, la suya, su paz rescata mi alma. Aquí ya cambia todo el sentido de la persona, ¿no? Hay una paz que es un milagro de lo alto, es la que viene de Dios. Con lo cual ya lo que te cerquen tus calumniadores te seguirá doliendo, pero es que eres casi inmune porque estás en la esfera de Dios. Repito, te seguirá doliendo porque la conversión no quiere decir que seas de goma ni de plástico, pero ya no te desesperas, ya no vas diciendo tirándote de los pelos por ahí. Además, cuando uno se desespera, se tira los pelos por ahí, necesita un confidente a quien decir, el vecino, la vecina, el primo, la prima, el cuñado, la cuñada, el amigo, la amiga. Lo necesitas y lo dices. Y aparte de eso es que das tu versión, como las nuevas ediciones de los libros, corregido y aumentado, y más aumentado, y más aumentado. Y con tu versión subjetiva. No es mucho más liberador la paz que te rescata el alma. Podrás sufrir, pero ya no necesitas hablar con nadie. Lo hablas directamente con Dios, tu confidente. Qué bonito que Dios sea nuestro confidente, ¿no? Bueno, volvemos al cenáculo, volvemos a estos 11 hombres, volvemos a estos 11 hombres que estaban como estaban. No voy a insistir sobre ello, porque ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. Pues sí, pues ¿cómo encontró Jesús a estos hombres, como os he dicho antes? Sí, ahora pues vamos a ver ese texto de Isaías, ¿no? Porque ¿qué nos ayuda? ¿Por qué? Pues para que vean que no hay casualidades, que la palabra de Dios se cumple. ¿Cómo él se encontró? Pues mira, se encontró, como dice el profeta Isaías, en esta profecía. He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Una profecía sobre Jesús, mesiánica, ¿no? Y sobre todo discípulo, que conste. Dice así, caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. Muy bien, los apóstoles han sido llamados, han visto a Jesús 3 años con él, han visto lo que nadie ha visto. Milagros uno detrás de otro, resurrecciones, curación del paralítico, sordos, ciegos, todo. Pero han visto sobre todo eso que nadie han visto, la necesidad que tenía Jesús de hablar con su Padre, que se retiraba de noche para rezar. Y ahí hablaba con su Padre, de noche. No había luz eléctrica, tampoco iba a estar con exactamente, con una bengalita, un antono. Con la misma palabra hablaba su Padre. Y con esa palabra se entrelazaban el uno al otro. El mayor don que Dios te puede dar a ti que me estás escuchando es rezar con la palabra. Esta palabra que es mucho más de lo que está escrito. Esta palabra que son lazos que te atan al corazón de Dios. Que son lazos del corazón de Dios que te atan a ti, a tu corazón. Este es el mayor don que hay que buscar. Y lo da a todos, lo da a todos, ya lo digo. No te sientas debajo de nadie. Lo da a todos, sí. Basta que vayas con esta amor a la palabra y tú mismo verás que es verdad, ¿no? Bueno, pues Jesús se acerca a estos, como he dicho antes, ¿no? Que han visto a Jesús. Han visto a Jesús. Y al margen de que hayan creído o no en él, se han amado más a sí mismos que a Jesús. Y por eso no pudieron cruzar la línea roja de acompañarle en la pasión. ¿Qué queda de todo lo que han visto? ¿Qué queda? Una mecha humeante. ¿Qué hace Jesús? Según ellos, pisar la mecha humeante porque han sido infieles, porque le han fallado, porque se han portado francamente desagradablemente mal con él. Eso es lo que ellos piensan, que ya no les queda nada, como la sal que hay que pisar. ¿Qué piensa Jesús? Voy a ver la mecha humeante y voy a soplar sobre ellas. Y sopló sobre ellas y les dio el fuego del Espíritu Santo. Este es nuestro Dios.
No sé si nos lo estamos creyendo todavía. No sé qué imagen tendremos de Dios, de no sé qué visiones, no sé qué revelaciones, no sé qué... No, lo que queráis saber de Dios está en el Evangelio. El Evangelio es un fuego de Dios. Dice el Evangelio hasta que se abra ese fuego. Y comprendéis las maravillas de Dios. Comprenderéis que Dios no abandona a nadie. Dios no abandona a nadie que le busque. A nadie es a nadie que le siga buscando, haya hecho lo que haya hecho. Esta es la experiencia que estos hombres están teniendo ahí. Pues se alegraron al ver al Señor que les amaba, al Señor que les había perdonado, al Señor que no tenía cuentas pendientes, al Señor que había clavado sus pecados en la cruz. Se alegraron al ver al Señor porque se dieron cuenta de que todo lo que había predicado en el Evangelio sobre el buen pastor misericordioso era verdad, lo estaba cumpliendo en ellos. Se alegraron de ver todo esto, esta palabra cumplida. Se alegraron. En Jesucristo, en ese encuentro, que yo creo que nos falta imaginación, a toda la humanidad entera, incluidos los mejores poetas, nos falta imaginación para ver la tensión amorosa que se tuvo que dar, el impacto amoroso que se tuvo que dar en ese encuentro. Uno que venía a darles todo y ellos que no esperaban nada de él, sino que les dijera, buscaré a otros porque me habéis fallado. ¿Qué tuvo que pasar ahí? No está escrito, ni jamás se podrá escribir. La experiencia de la fe son cosas que te pasan entre tú y Dios, que tú sabes muy bien, que no se pueden escribir. Porque lo que pasa ahí está a años luz de lo que tú puedas contar. Aunque a veces tendrás que contarlo por el bien de los demás, pero bueno, yo ahí ya no me meto. Pero sí quiero deciros que Jesucristo viene con todo lo que es la ternura de Dios. Esto es lo que quería, por eso estaba diciendo esto, ¿no? Jesús viene al encuentro de los apóstoles con todo lo que a veces habla la Escritura de la ternura de Dios. ¿Qué os parece? Podemos ver, por ejemplo, este Salmo 103. Bendice a Dios, alma mía, del fondo de mi ser, a su santo nombre. Bendice a mí, alma mía, a Dios, y no olvides sus beneficios. Él que perdona todas tus culpas. Todas tus culpas. También la que hiciste hace 7 años y guardas ahí pensando que no hay perdón para esa culpa. También a esa. Sí, porque tú no eres más listo que Dios para decir que no te puede perdonar. Él dice que sí. Él dice que sí. Él que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, que rescata tu vida de la fosa, que te corona de amor y de ternura. Sí, te corona de amor y de ternura. Clemente y compasivo es Dios, tardo a la cólera, lleno de amor. No se querella eternamente, siempre hay un lugar para el perdón, siempre hay un lugar para la vuelta, siempre hay un lugar para el abrazo que Dios. No, Dios no se querella eternamente contigo, hayas hecho lo que hayas hecho. Él está dando ya los primeros pasos, dalos tú también y no te arrepentirás. No, no se querella contigo nunca eternamente, sino que guarda, ni para siempre guarda su rencor, no nos trata conforme nuestros pecados. Y luego pone un ejemplo. Como es la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Dios para quienes le temen. Eso sin contar que el mejor padre del mundo, que hay padres buenísimos, en padre metemos también a las madres, sin duda que sí, siempre estarán a años luz de lo que es Dios como padre y como madre. Pues toda esa ternura, anunciada tantas veces en los salmos, como es la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Dios para quienes le temen, para sus fieles, para los que le aman, que Él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo, se acuerda que estamos hechos de barro, se acuerda de que Pedro era Pedro, de que Felipe era Felipe, de que Santiago era Santiago, eran hombres de barro, prometían, decían, y cuando querían se frenaban, porque por dentro no podían dar el siguiente paso, era una línea roja.
Era una línea roja. ¿Sabéis cuál es la línea roja? Para mucha gente que dice que ama a Dios y no suelta su nombre ni de día ni de noche. La línea roja es el Evangelio para muchos de ellos. Eso de perdonar 70 veces, 7, de repartir tus bienes con los pobres y tantas cosas. Es una línea roja y ahí se quedan. Y yo no los juzgo, Dios me libre, pero se quedan, como se quedaron los apóstoles. ¿Por qué? Porque no se fiaban de que eso fuera bueno para ellos. Algunos piensan que el Evangelio es un termómetro para ver cuánto amas a Dios. Pues mira, da la vuelta al argumento, ¿vale? El Evangelio es el termómetro para que veas cómo te ama Dios a ti. Y que cuando le obedeces, cuando tú coges las palabras y adelante, no te deja en la cuneta. ¿Y qué pasa cuando una palabra no te cabe en el corazón? Pues mira, eso nos pasa a todos. ¿Qué haces? La pones igual hasta que Dios vaya ensanchando tu corazón y pueda entrar sin violencias dentro de ti. Cuando tú ya veas que es buena para ti. Eso es cruzar la línea roja, no tengas miedo. Como es la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Dios para quienes le aman, pues se acuerda de que estamos hechos. Se acuerda de que estamos hechos, se acuerda de que somos barro. Y cuando Jesús escogió a estos, sabía muy bien que eran de barro cuando les escogió. Sabía que tenía que morir por ellos, para que ese barro se convirtiese en piedras angulares, en rocas angulares de la fe. Y Dios llamó a los 12 para que fueran piedras angulares. Todos eran del mismo barro, todos, el mismo barro. Hubo uno, sin embargo, que no se creyó que Dios podía hacer algo de su barro, y fue Judas. Si se hubiera creído que Dios de su barro podía hacer algo, a pesar de lo que había hecho, no se hubiera ahorcado, estuviera aquí esperándole también. Judas es figura de todos aquellos que por sus pecados desconfían de Dios. ¡No desconfíes! No hay mayor pecado que haber dado muerte a Dios y los perdonó. Y nos perdonó públicamente. Padre, perdónales que no saben lo que hacen. La humanidad no ha cometido mayor pecado que este, y Dios lo perdonó en su momento, al instante. Y el signo visible por el cual se vio que Dios perdonaba y perdonaba de verdad, es cuando le dijo a ese ladrón que dijo que era pecador, que era culpable, etc., hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es un escándalo para mucha gente, pero es que este señor cruzó la línea roja y cuando todos maldecían al Hijo de Dios en la cruz, él dijo, es el Hijo de Dios, el inocente, es el Cordero inocente anunciado por los profetas. Dio testimonio de él. Sí, hombre, sí, que Dios lleva las cuentas de forma diferente de cómo las llevas tú. No, deja que Dios lleve tus cuentas. Las cuentas de Dios son siempre perdón, siempre juegan a tu favor. Las cuentas de Dios siempre juegan a tu favor, como jugaron a favor de ese ladrón que había asesinado, matado, maldecido, violado, todo lo que había hecho y tal. Y en ese momento, cuando todos maldecían a Dios, Él le bendijo. Tú eres el Hijo de Dios. Él es inocente. Dijo, es inocente. Y al decir es inocente, saben todas las profecías de los profetas diciendo que iban a matar al Cordero inocente. Dio testimonio de la Escritura. Así es. Este es nuestro Dios. A ver cuándo lo entendemos. Vamos a ver ahora un aspecto muy bonito. Si nos da tiempo, que sí, que nos va a dar. Vamos a ver. Los apóstoles han vivido, pongamos 3 días, términos que nos podamos entender, ¿no? En una zozobra interior insufrible, en una tormenta interior inhumana, por todo lo que he contado antes, que evidentemente no voy a repetir. Es un desajuste interior tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que todos los psicólogos y psiquiatras del mundo reunidos no podían poner orden dentro de su corazón. Ahí solamente Dios podía poner orden y nada más. Por favor, con esto no quito la labor de los profesionales, en este caso psicólogos y psiquiatras. No estoy hablando algo de esto y que nadie me interprete mal. Simplemente digo que estos hombres en la situación que estaban solamente les valía este aspecto, ¿no? De que Dios actuara en ellos. Bueno,
Lo digo porque en estas tormentas, ya sabes cómo Jesús, en otras veces, hemos visto que está con los apóstoles en la barca y hay tormentas. Y vamos a ver cuál es la reacción de los apóstoles en unas tormentas y en otras, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, siguiendo a Marcos, dice así: ese día, al atardecer, Jesús les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. Y en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo es que no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, este es un texto de Marcos. Lo que importa es lo que dicen los apóstoles cuando Jesús, levantándose, mandó callar el mar. Mandó amansarse a las olas. Se acabaron los truenos, los relámpagos, las olas por encima de la barca, simplemente ante la palabra de Jesús. Calla, enmudece. Esto es muy importante porque en la espiritualidad de Israel, todos estos poderes oscuros de Satanás están simbolizados en las tormentas del mar. Y por lo tanto, la pregunta es que Jesús, este Jesús que les ha llamado a ser sus apóstoles, tiene más poder que los demonios. En este no es que estén diciendo que sea el Hijo de Dios. Simplemente dicen: ¿quién es? ¿Quién es este que tiene poder sobre los demonios? ¿Quién es este que tiene poder sobre el mar? ¿Quién es este que tiene poder sobre las olas? ¿Quién es este? ¿Por dónde vamos aquí? Vamos, pues por lo que he dicho antes, ¿no? Vamos a ver, porque el Señor ahora nos está diciendo algo muy profundo y muy serio. Los apóstoles, como he dicho, han pasado una tormenta horrible desde que Jesús murió 2 días antes, o 3, que sea, no importa. Eso no es importante. La tormenta interior que les ha atenazado y encerrado con miedo a los judíos. Esa tormenta que hace que no descansen ni de día ni de noche por lo que pasa por su alma y su corazón. Cuando se aparece Jesús y les dice: la paz con vosotros, ya no dicen: ¿quién es este? Saben que es el Señor. Por eso dice el Evangelio: se alegraron al ver al Señor. Pero hay un punto, si queremos, más fuerte en ese sentido, es decir, no digo más fuerte, más evidente, más claro, es cuando, porque esto es en Juan capítulo 20, vemos en el capítulo siguiente, ¿no? Cuando Jesús se aparece a los apóstoles cuando habían ido a pescar. Porque aquí la fuerza es enorme, ¿no? La fuerza del Evangelio, en lo que vamos a ver ahora, es fortísima. Ya sabemos, Pedro dice: vamos a pescar, se fueron todos, etcétera, ¿no? A un cierto momento, pues, como pasa otras veces, durante la noche no pescaron nada. Aquí los apóstoles, pues bueno,
no sé si le dan importancia o no, a veces el mar es así, ¿no? Por las razones que sea, pues no se pesca nada y no se pesca nada. El caso es que pasaron toda la noche. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dice, ¿tenéis pescado? Ellos les contestaron, no. Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Ya sabemos que se abundó, hubo abundancia, etc. Y el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. ¿Veis la diferencia? En el Evangelio que hemos leído anteriormente, Jesús domina sobre el mar, domina sobre las olas, domina sobre los vientos, domina sobre los truenos, sobre los relámpagos. Y se preguntan quién es. Se preguntan quién es este, que tiene tal poder sobre el mal. El mal, sí, el mal, no el mar, también el mar, pero el mal, sobre los demonios, sobre todas las fuerzas ocultas, que en el fondo es también el poder sobre todos nuestros pecados, engendrados por este mal al cual hacemos caso tantas veces, ¿no? Príncipe del mal. Ahora, el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Vamos a ver aquí dos aspectos muy importantes. A veces pasan cosas en nuestra vida en que si somos superficiales, decimos, ¡ay, qué suerte he tenido! ¡Qué casualidad! Mira, me ha pasado esto. Por supuesto que hay cosas que se deben a la suerte, como por ejemplo la lotería, la quiniela, etc., o acontecimientos imprevistos. Pero hay otros que llevan el perfume de Dios. Y que en un momento hemos dicho, aquí está la mano de Dios. Y esto sin ser milagreros, porque no hay nada peor para la fe que ser milagreros. No es lo mismo ser milagrero que creer en los milagros, no, es diferente. Es aquel que ve milagros en todo. Hasta en un pájaro que se posa a tu ventana, crees que te lo ha enviado Dios. Bueno, ya, nos entendemos, ¿no? Aquí, sin embargo, cuando un hombre camina en la fe con Jesucristo, distingue las mismas casualidades que tienen todos de otras que no hay que llamarlas casualidades. Es Dios que ha venido a decirte algo. Es Dios que ha venido a levantarte. Es Dios que ha venido a decirte no tengas miedo. Es Dios que viene para decirte te quiero, levántate, sigue dando testimonio de mí. De eso bien saben los santos y los verdaderos discípulos del Señor. Bien saben que hay gestos que tiene Dios que superan infinitamente lo que puede ser una casualidad. No. A mí si una persona me dice, padre, me ha tocado la lotería, ha sido un milagro de Dios. Digo, no, tonto, eso no es un milagro de Dios. Eso le tenía que tocar a alguien y esa vez te tocó a ti. Así que no metas a Dios donde no tienen por qué meterte, ¿vale? Los santos, cuando tenían obras para hacer, que eran obras de Dios, y no tenían dinero para pagar las deudas, no jugaban ni a la lotería ni a las quinielas. De pronto apareció un hombre por ahí que no conocían de nada y dice, tome, esto para terminar su obra. ¿Usted quién es? No importa. Esto ha pasado miles de veces y sigue pasando. Esto. Me refiero a estas cosas. Personas que Dios envía, ¿no? Por lo tanto, no. Milagro no es cualquier cosa. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque los discípulos que aman al Señor saben ver al Señor en muchos avatares de la vida. Y por eso aquí ya no dijeron, ¿quién es este que nos ha dado esta pesca milagrosa, que domina sobre el mar? El discípulo amado, el que vive con el Evangelio del corazón, es capaz de distinguir al Señor y dice, es el Señor. Sí, en las cosas que te pasan. Dice, es el Señor. Incluso cuando te pasa una cosa aparentemente negativa, dice, es el Señor, porque de esa cosa negativa sabe que Dios va a sacar el bien. Esto es nuestra verdadera relación con Dios, ¿no? Que es el único que convierte el mal en bien, ¿no? Bueno, el caso es que ya sabemos la historia, ¿no? Que en cuanto el discípulo amado dice, es el Señor, Simón Pedro lo oyó
Dice, se puso el vestido, pues estaba desnudo. Bueno, vamos a interpretar bien estas cosas. Esta es una forma de hablar muy propia del pueblo de Israel. Los pescadores, también como los que hacían faenas, a lo mejor en el campo, con calor y tal, trabajaban con calzones. Y entonces, bueno, parecen un poquito, ¿no? No nos vayamos a la imaginación por tonterías, ¿no? Y se puso la túnica para ir al encuentro del Señor. Pero bueno, esa era la forma de hablar en la cultura del pueblo de Israel, ¿no? Se lanzó al mar. Pedro se lanzó al mar. Evidentemente, Pedro, de aquellos 11 que más podía decir, el Señor no me perdona, fue el primero en lanzarse al mar. El amor tiene lecturas que nadie entiende. Si Pedro no se sintiera perdonado, se hubiera quedado el último, y esquivando la mirada de Jesús. Sí, hubieran llegado todos a la playa, y él se quedaba atrás a ver si tiene suerte. Y Jesús le llama, no. Pedro sabía que Jesús no tenía rencores. Fue al encuentro del Señor. Fue al encuentro del Señor. Es muy bonito que después, que vos sabéis lo que pasa, ¿no? Que ahí se quedan hacen ahí una comida en la playa, asan unos peces y tal, ¿no? Dice, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Chicos, esto es la fe. Pasar unas tormentas en que no ves a Dios por ninguna parte, quizá porque la fe no se ha enraizado en ti, a pasar a decir, es el Señor que está conmigo. Y el gesto este de Pedro, ¿no? Nadie le preguntaba. Es muy interesante esto que voy a decir, eso de que nadie preguntaba, porque vuelvo a las catequesis que Jesús dio en la última cena. Vuelvo a aquel contexto, ¿no? Que en esas catequesis de la última cena, Jesús, a un cierto momento, les da una promesa en la cual no creyeron. Porque no estaban en disposición de querer todavía. La creyeron cuando la vieron cumplida. ¿Qué os parece? Dice, está en el capítulo 16 de Juan. Dice, también vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón. Vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. Interesante, ¿no? Aquel día no me preguntaréis nada. Vuestra alegría nadie os lo podrá quitar. Lo hemos leído antes en el Evangelio, ¿no? Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Y pregunto, ¿cómo sería la alegría de Pedro cuando estando en el barco faneando, de pronto oye al discípulo amado, el discípulo amado a lo largo de la historia es el que ve más que los demás, es el que tiene más luz en los ojos, es el que tiene más luz en el corazón. Sí, estos son los discípulos amados. Sí, es su vínculo con la palabra los que le forja como discípulos amados. Sí, que lo sepáis, sí, con el Evangelio. Bueno, pues cuando el discípulo amado gritó, es el Señor, Pedro ya sabía que estaba perdonado. Pedro ya lo sabía. Pedro no debe por pensar que vino a buscar a los otros 10, pero a él no. Eso es pensar muy torticeramente de nadie, menos aún del Hijo de Dios. Y fue al encuentro del Señor. Y dijeron aquel día, no me preguntaréis nada. Simplemente vuestro corazón se alegrará. Y no necesitaréis preguntar nada. Sabéis que yo estoy con vosotros. Aquel día tiene dos interpretaciones en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la interpretación de aquel día es el día del Mesías, el día del cumplimiento de las promesas de la encarnación del Hijo de Dios. Ahora, una vez que Jesucristo ya está entre nosotros, ya se encarnó, aquel día, ¿cuál es? Es el día
en que Jesús venció a la muerte y se encontró contigo. Este es el día que actuó el Señor. Aquel día fue el día de Pedro, fue el día de todos los apóstoles, cuando estaban en la barca. No pescaron nada. Bueno, me permití ser un poco irónico. Lo más normal es que no pudieran pescar nada, porque estando pendientes del Jesús que creían que habían perdido, no tenían ningún tipo de raciocinio en la mente para saber dónde echaban las redes, si a izquierda o a derecha. La echaban a voleo, porque las manos que echaban las redes iban por una parte, la mente y el corazón estaban con Jesús. No sabían ni lo que hacían. Me permito esta licencia, que puede tener su sentido. ¿Que su corazón no estaba en la pesca? Segurísimo. Que su corazón estaba con este Jesús que creían que habían perdido, también más seguro todavía. Y por eso el grito de Juan, del discípulo amado: ¿cuánto necesitamos de generación en generación de los sabios según Dios, de los santos, de los discípulos del Señor, que digan, es el Señor, que digamos a los hombres, es el Señor, que nos digan a nosotros cuando estamos hundidos, es el Señor? Tenemos una misión insustituible en el mundo, insustituible. Mirad, hay una misión en el mundo que le lleva muy bien adelante los que provocan el bien del mundo, el bienestar del mundo. Pienso en médicos de todo tipo, profesionales, arquitectos, pienso en los campesinos que nos sacan las patatas para comer y las zanahorias, en los ganaderos que nos proporcionan que podamos comer estos chuletines de vez en cuando, ¿no? Pienso en todos ellos y todos son admirables y hay que aplaudirlos. Pero se necesita la sal del mundo, la luz del mundo. Hombres y mujeres cuyo mayor valor es llegar a ser discípulos del Señor, que digan a tiempo y a destiempo, es el Señor. Lo digan incluso en su forma de caminar. No necesitan llevar campanas anunciando. No necesitan llevar un cartel al cuello diciendo Jesús te ama. Si lo quiere llevar, llévatelo, pero no es necesario. Se nota, la gente no es tonta. Notan cuando un hombre vive con Dios. Lo notan. A todos los niveles. Un hombre, y digo también una mujer, no quiero dejaros atrás. Es el Señor. Si hay un momento en que nuestra sociedad necesita discípulos y discípulos que digan, es el Señor, es este el momento. Bueno, pues como decía antes, ¿no? Aquel día es el día de la resurrección, que está también profetizado, con eso terminamos ya la catequesis, ¿no? El salmista, en el Salmo 18, ¿no? Dice, la piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. Esta ha sido la obra de Dios, una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que Dios ha hecho. Exultémonos y gocemos con él. Este es el día. ¿Cuál? El día de la resurrección. Ese día de la resurrección que para Pedro, concretamente, y en Pedro estamos todos, fue cuando alguien que había estado cerca de la pasión de Jesús, por las razones que fueran, pero estuvo, gritó, es el Señor, es el Señor. Este fue el día de Pedro, el día que Pedro resucitó. Y nosotros también. Bendito y bendito sea